Buenas tardes, damas y caballeros. Les doy la bienvenida a una conferencia más del Museo de Bellas Artes de Asturias que tiene lugar mientras se edifica el nuevo edificio de servicios del museo con su salón de actos. Pues tendremos que usar este espacio tan noble. Siempre agradecemos a la universidad su generosidad por permitirnos estar aquí con nuestras conferencias. Ello hasta que dentro, pues eso, de un año, año y pico, esperemos que sea de un año, si no de año y algo, pues podamos contar ya con el salón de actos en el propio Museo de Bellas Artes de Asturias. Bien, la conferencia de hoy, como ya saben por nuestros canales de difusión, pues tiene que ver con la exposición Landscape of Affection, que es una exposición producida por Noemí Iglesias, con el comisariado de Blanca de la Torre. Las dos las tenemos ya aquí en la mesa, y también está Sara Moro, que es la persona que ellas han elegido para que participe también en este acto. Así que lo que iba a ser una conferencia a dos manos, pues casi se va a convertir en una mesa redonda. Casi va a ser un formato de mesa redonda. Tendremos después un coloquio con todos ustedes. Como saben, yo soy Gabino Busto, el conservador del museo. Mi papel aquí pues, es presentarlas y después moderar el coloquio. La exposición que está en marcha en el Museo de Bellas Artes de Asturias, cuyo título acabo de nombrar, Landscape of Affection, pues estará hasta el 23 de marzo de 2025. Es un proyecto específico que relaciona el cobalto, los artefactos móviles de información y comunicación y el impacto ambiental de todo ello. De esto hablarán las ponentes. Y es una exposición pues que se inscribe en eso que algunos críticos llaman arte ultracontemporáneo, el arte último que se está haciendo ahora, con lo cual tiene mucho interés. El que no la haya visto pues tiene que pasar por allí a verla y aprovechar pues, también para conseguir el catálogo que ya tenemos, ahí lo tienen. Quien quiera hacerse con él, pues el punto de venta está en el propio Museo de Bellas Artes de Asturias, puede ir allí mañana ya y conseguirlo en el propio museo. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a las presentaciones muy brevemente para no quitarles tiempo a ellas, que son las que tienen que hablar. Empezamos presentando a Noemí Iglesias, aunque en su currículum suele aparecer Asturias, que nació en Asturias. Yo a mí, vamos, se lo dije antes, que me gustaría decir que nació en Langreo. Nació en Langreo, y bueno, me gusta decirlo porque yo también nací en Langreo, somos coterráneos. Creo que, bromas aparte, creo que esto del locus originis, para muchos historiadores es importante. Nacer en un sitio y no en otro, pues tiene su importancia y va a condicionar, desde luego, la sensibilidad. Langreo ha sido un emporio para el arte, por la industria, y entonces el hecho de que haya nacido allí pues tiene también su importancia. Eso hay que dejarlo para otra ocasión, pero no cabe duda de que nacer en un sitio o en otro, Asturias es muy grande, puedes nacer en Llanes o en Santa Eulalia de Oscos, o Santalla, como dicen allí, de Oscos, y entonces eso va también a condicionar un poco tu orientación cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora. Noemí se formó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Escultura. Eso explica que esté muy interesada en los medios escultóricos, también en el mundo de la performance. Es una artista muy cosmopolita que ha residido y trabajado en muchos lugares de Europa y de Asia, fundamentalmente. Y podemos decir, para abreviar, que en su formación pues, también está un máster en porcelana en Taiwán, de cerámica contemporánea. Es Premio Nacional de Grabado por el Museo del Grabado Español Contemporáneo y ha expuesto pues, en un montón de prestigiosos centros internacionales. Sería muy largo citarlos todos. Bueno, podemos citar el Electron Festival en Suiza, el Museo Thyssen, que ha sido una exposición reciente también en Madrid, también
En Asturias pues ha expuesto en Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial. También expuso en Langreo, en la Pinacoteca Municipal de Langreo, donde tiene obra. Y en muchos otros sitios, porque tiene una cantidad de exposiciones ya muy importante y una trayectoria también muy asentada en el ámbito internacional. Yo creo que con esto es ya suficiente para escucharla. Presento ahora a Blanca de la Torre, doctora en Bellas Artes, historiadora del arte, comisaria de exposiciones. Desde 2009 a 2014 fue responsable de exposiciones y proyectos en Artium, en el País Vasco. También lleva ahora mismo el comisariado jefe de la Bienal de Helsinki y ha comisariado un montón también de exposiciones en el ámbito internacional, en Europa, en América e incluso en la India. También tiene muchísimas investigaciones en artículos en revistas y en catálogos, y se dedica también pues, al ámbito de las conferencias y de los simposios sobre el mundo del arte, pero sobre todo también en relación con la ecología, ¿no? Y las prácticas creativas sostenibles. Esa es una de sus preocupaciones. Y por último está Sara Moro, a la que ya conocen seguro, a la mayoría de los que estamos aquí, que están aquí. Sara pues, es licenciada en Historia del Arte, ha llevado hasta hoy el Departamento de Comunicación del Museo de Bellas Artes de Asturias y también es una persona que ha centrado muchas de sus investigaciones y comisariados en el arte contemporáneo, ¿no? La última pues, es la exposición que tenemos también en marcha dedicada a Solana y Siquier. Ahí ha hecho un comisariado conjunto también con la conservadora de la Fundación Mafre, Leire Bozal. Así que estas son las tres mujeres que hoy van a hablar, nuestras tres protagonistas en un ámbito, el del arte contemporáneo, que hay que conocer también y hay que estar al día de todo ello. Y ahora yo ya les voy a dejar la palabra para que libremente pues, puedan empezar a comentar. Yo creo que Sara quizá sea el momento en el que puedes introducir los temas que pueden ir tocando Noemí y Blanca, especialmente de la exposición, que es de lo que más se trata, porque, y con esto termino, nuestras conferencias lo que pretenden pues, es difundir y aclarar mucho más las exposiciones que tenemos en marcha. No todas las conferencias que hacemos, la mayor parte de ellas, tienen relación con los eventos expositivos. Hay museos que hacen conferencias a capricho, aquí no. Todas las conferencias que se programan tienen que ver con las exposiciones que tienen lugar en el museo o con eventos muy significativos, pero la mayor parte son actos que tienen que ver con nuestras exposiciones. Así que yo os pediría también que os centraréis en la exposición que nos ocupa, que es esta. Así que adelante cuando queráis. Gracias, Gabino, y gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Que nuestra intención realmente es presentaros este proyecto específico, el proyecto número 19 de todos los que han pasado ya por el museo desde el 2013 y que ha traído a Noemí Iglesias a nuestras salas del Palacio de Velarde con un proyecto muy, muy interesante. Un proyecto que no solo nos habla de la situación artística actual, o bueno, una pequeña parte, ¿no? La representada por Noemí y sobre todo bueno, su trabajo centrado en la cerámica, que es la técnica, ¿no? o es el sector donde ahora ella está trabajando de una forma más firme, más concentrada. Sino que también es un proyecto, y creo que es una de las riquezas del mismo, que nos hace reflexionar y que detrás de cada una de las piezas, de las obras, de las instalaciones que forman parte del mismo, hay una, no sé si la palabra es crítica, pero por lo menos sí una especie de denuncia, ¿no? De una situación asociada a
a la explotación de minerales, de tierras raras asociadas a ese voraz consumo digital en el que estamos inmersos en la actualidad, ¿no? Con lo cual, bajo esa apariencia o bajo esa estética en muchas ocasiones tan agradable, realmente vemos a una artista que está casi que gritando, ¿no? Denunciando una situación que nos afecta a todos como personas, pero también a nosotros como parte de este mundo, ¿no? Y que de alguna manera somos también partícipes. Antes de empezar a hablar del proyecto, que sé que muchos y muchas queréis conocer en detalle, como bien anunciaba Gabino, hoy además nos ha llegado ya el catálogo maravilloso que hemos trabajado un poco a contrarreloj precisamente para que hoy día 20 de febrero pudiera estar aquí. Es un catálogo que cuenta con un diseño de Sergio Yunic, que ha sido también la persona encargada de toda la gráfica y la imagen y al que queremos agradecerle también, por supuesto, su trabajo, porque somos, como bien decía Gabino, 3 mujeres que hemos estado ahí, cada una aportando la parte que nos correspondía y bueno, creo que ha quedado un resultado muy, muy bonito que tiene o que guarda la esencia de este proyecto y que vamos a empezar un poco por lo que quizás es más evidente, que es el azul de su portada y que de alguna manera es el color que está asociado a todo ese proyecto, ¿no? Ese azul cobalto que no solo está presente en las paredes, sino también en las piezas que Noemí ha realizado e incluso también en aquellas que forman parte de la colección del museo y que Noemí ha querido integrar en una suerte de diálogo entre pasado, presente, tu propia situación, ¿no? Como artista y la del museo con sus colecciones. Con lo cual, bueno, creo que es el momento para que nos hables de esa importancia del azul cobalto y por qué el cobalto, que creo que es el interés, ¿no? Que agrupa todas estas cuestiones. El proyecto se llama Landscapes of Affection y sí, empezó más que por el azul, empezó por el, o sea, quiero decir que más que por el azul, por el color, empezó por el azul, o sea, por el cobalto como mineral, ¿no? Porque el cobalto siempre fue un elemento que estuvo muy asociado al desarrollo de la industria de la cerámica y del vidrio, ¿no? Sobre todo de la decoración. Y lo que me llamó la atención fue cómo ese componente, ese mineral, desde un uso como más contemporáneo, había pasado de la decoración a la necesidad, ¿no? Ya que el cobalto es uno de los elementos que están presentes en la manufactura de las baterías de los aparatos electrónicos, ¿no? No solamente de los teléfonos, sino también de los coches eléctricos o de cualquier otro dispositivo electrónico que tenga una batería de ese tipo. Lo que hace el cobalto en este caso, en estos aparatos, es mejorar el rendimiento de la batería. Entonces, bueno, lo que me parecía era que quizá desde la posición de la cerámica, ¿no? o por lo menos de las artes aplicadas, se debería también como de atender a esas cuestiones como más contemporáneas ligadas al desarrollo tecnológico y digital que normalmente se desarrollaban con procesos muy tradicionales que estaban ligados a la industria de la cerámica o del vidrio. Por eso empiezo también un poco en la presentación con estas 2 imágenes, porque fue el inicio, ¿no? Fue el inicio cuando yo leí la composición de un aparato electrónico, la composición mineral, y vi que era muy parecida a la composición mineral que había en un objeto de cerámica, ¿no? Entonces, bueno, en este cuadro se ve un poco, pues, aparte del cobalto, todos los minerales que intervienen y que tienen en común tanto los aparatos electrónicos como los objetos de cerámica. ¿Sigo? Es que, claro, digo a Blanca, digo yo, ¿sigo o...? Realmente hay un punto en el que dos conceptos, ¿no? O 2 entornos, como puede ser, por ejemplo, un plato que utilizamos... Sí, disculpad. Un plato que utilizamos para una cena o para una comida se da la mano con un mundo que nada tiene que ver, ¿no? El mundo tecnológico, que además en este momento requiere de una demanda extrema. Sí, pero si te fijas, los dos son como objetos muy familiares, ¿no? O sea,
tanto el plato que interviene en una cena familiar o en una cena individual, pero es un objeto doméstico y es un objeto al que, que estamos muy cercanos, y el teléfono también, el teléfono casi se puede considerar como una extensión. Entonces también hay como esa parte en común, no solo la mineral, sino también como un poco el uso y la cercanía que tenemos a estos dos objetos. Sí, bueno, igual comentar también de la importancia de cómo ahí es donde convergen también los tres tipos de minería que atraviesan todo el proyecto, ¿no? La metalúrgica, la urbana y la minería de datos, que al final son tres tipos de minería esenciales, digamos, a la hora de pensar o de analizar o de examinar las bases del capitalismo, ¿no? Y de la sociedad del momento, y que son esenciales a la hora también de pensar las nuevas claves de transición ecosocial, ¿no? Que también bueno, pues es uno de los temas que abordamos a través tanto de la exposición como del catálogo, y que el trabajo de Noemí lo hace desde esa doble cara teórico-práctica, que es por lo que también el trabajo de Noemí creo que es esencial a día de hoy, ¿no? Donde todo eso que estamos hablando no solamente se trabaja desde el plano discursivo, desde el plano estético, sino desde el lado más pragmático, ¿no? y más práctico. Y todo eso va atravesando también, y esos tres ejes, ¿no? Van atravesando, digamos, la exposición. No sé si son conceptos con los que están habituados estos tipos de minería que nos planteaba ahora Blanca y que de alguna manera están vertebrando, ¿no? este proyecto. Lo hablábamos al comienzo, ¿no? Cuando nos reunimos aquí, Noemí realmente viene también de un entorno en el que la minería es o ha sido como el plato y el móvil ahora, ¿no? El pan de cada día. En mi caso también es así, con lo cual realmente es un lenguaje, ¿no? Con el que llevas conviviendo, no sé si consciente o inconscientemente desde siempre, y que has sabido pues mirar un poco más allá y relacionarlo también con tu obra, que creo que también es como una forma de construir y de cerrar un discurso muy, muy interesante. Sí, bueno, a ver, yo cuando empecé con este proyecto en realidad no había hecho como una conexión entre el origen, ¿no? Donde yo nací, que sí que es en la cuenca minera de aquí asturiana, que bueno, no se extraía cobalto, pero se extraía carbón. Y sí, a ver, inevitablemente es algo que está dentro de mi imaginario y de mí, ¿no? Forma parte de mí, pero no me había dado cuenta o no había sido consciente de que era algo que formaba parte de este proyecto de manera indirecta, aunque fuese, hasta que alguien me lo dijo. Me dijo, ay, pero si tú eres de la cuenca, además. Digo, pues es verdad. Pero ya estaba hecho casi todo, o sea, no me había fijado, no me había dado cuenta. Yo tuve como el interés por el cobalto y así, pero como que me vino desde la cerámica, y la cerámica no la asociaba tanto a esa parte mía de la minería, y entonces como que tiré por otros sitios y no acabé de hacer la conexión hasta que alguien me dijo. Realmente, bueno, en la exposición, en el museo, en el proyecto, van a ver que hay tres espacios, ¿no? Tres ámbitos en los que se han desarrollado las diferentes ideas y conceptos que Noemí luego trabaja con sus obras. Y en la primera de las salas, la sala que llamamos la sala A, hay una, yo creo que hay una imagen y luego hablamos precisamente de esta parte. Son estas piezas que están viendo. Aquí se ve perfectamente esta enorme peana, que es casi también una pieza dentro de la exposición, y en la que están viendo una serie una parte del trabajo que hay detrás de toda esta exposición, que creo que es importante que Noemí nos hable de él, ¿no? De dónde nacen todas estas piezas o estos negativos, ¿no? De piezas y qué hay detrás, qué mensaje hay detrás de las mismas. Bueno, pues a ver, vamos a ir un poco siguiendo el orden, la presentación.
Bueno, esta es una imagen del cobalto, o sea, como se vería como en su estado natural, ¿no? Tiene como este color así un poco turquesa y así, pero bueno, cuando se oxida, por ejemplo, se tiñe a morado, y cuando se mezcla con algún fundente es cuando da ese color azul oscuro. Este tipo de mineral utilizado como pigmento siempre se utilizó mucho a lo largo de la construcción, de objetos, tanto desde las artes aplicadas como desde las artes tipo pintura o escultura, que no fuese tanto pues eso, artes aplicadas. Entonces, bueno, desde la utilización de este azul clarito, que es como el azul egipcio que se llamaba, que se utilizaba para urnas con funciones funerarias, hasta un poco más adelante el uso y el desarrollo, sobre todo, de la decoración sobre porcelana con cobalto, y el uso también del mineral pues, en cuadros de la historia del arte, como puede ser esta de la Joven de la Perla, o unos planteamientos más contemporáneos, como puede ser el azul Klein, que también es muy específico esos tipos de azules, ¿no? Entonces, bueno, me parecía como relevante el poder revisar cómo algo que había sido utilizado desde la decoración y que no tenía una función más allá de esa, cómo ahora mismo era indispensable para el desarrollo de nuestra vida tecnológica y digital, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice fue utilizar esos minerales que intervenían en el proceso de manufactura de un teléfono móvil, pero utilizarlos, o sea, no solamente el cobalto, sino todos, y ver cómo se podían usar desde técnicas que estaban relacionadas con la cerámica. Es decir, yo cogí los porcentajes de esos minerales que había en los teléfonos y los mezclé utilizando procesos cerámicos, es decir, mezclando los polvos, echando un fundente y metiéndolo en el horno sobre planchas de porcelana. Y ahí fui viendo qué tipo de resultados se podían obtener y si realmente tenía algún interés no solamente estético, sino también bueno, pues un interés también como funcional, ¿no? Porque algunos de los compuestos bueno, esto ya es como un aporte técnico, ¿no? Pero no todos los compuestos se podían utilizar de esa manera en la cerámica, porque igual no fundían, o cuando les soplabas pues el polvo no había como cogido bien en el material de porcelana que se había utilizado. Entonces, bueno, sí que tuve que hacer como un trabajo previo bastante extenso de qué minerales funcionaban y qué minerales no tanto. Entonces, bueno, después me decidí por el cobalto porque me parecía que también era el que más relevancia había tenido a lo largo de la historia del arte por las imágenes que ya habíamos visto anteriormente y así, y lo que hice fue como un poco ir al origen, que en este caso fue pues un viaje como un trabajo de campo a las minas de cobalto que había en Noruega, ¿no? Esto es uno de los mapas de las extracciones y de los túneles que se abrían dentro de la mina, porque era una mina que estaba... o sea, la extracción era en interior y también a cielo abierto. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de poder acercarme a la mina y que me explicasen un poco pues, cómo habían sido todos esos procesos de una mina que había estado en activo durante más de un siglo, ¿no? Había sido como durante el siglo XIX, parte del XX, hasta que en un momento la mina pues, quedó como un poco en bancarrota y se cerró y se reabrió como a los años, como en los años 70 o en los 80, se empezó a hacer como una especie de fundación alrededor de la mina y se concibió el espacio como un museo al aire libre, un museo en el que se podía venir pues, con un interés como de turismo industrial, ¿no? La actividad de esta mina fue muy relevante para el desarrollo de la industria de la cerámica y del vidrio, porque ellos eran los que extraían y exportaban el 90% de todo el cobalto del mundo, ¿no? En ese caso ya os digo que no se necesitaba para nada más que para decoración. Entonces, bueno, extraían y exportaban bastante, pero imaginaros que no era tanto como si todo el mundo ahora de repente tiene un móvil y necesita cobalto. Bueno, estas son un poco las imágenes de la mina, tal como está ahora, que se puede ver muy bien cómo es esta parte como de la extracción externa, y de la interna no tengo tan buenas fotos porque estaba muy oscuro, entonces mejor verlo ahí.
Y aquí lo que empecé a hacer fue como un poco acercarme a la mina y ver de qué maneras se podía como ir registrando el paisaje o más bien las consecuencias que habían quedado en el paisaje a raíz de estos procesos de extracción, ¿no? Entonces, bueno, lo más fácil que se puede hacer o lo más directo que se puede hacer normalmente en el paisaje pues son como frotages, que es con un papel y con un lápiz registrar registrar las texturas o registrar las formas que hay en el suelo, que hay en las paredes. También tenía que tener en cuenta que no tenía nada, o sea, estaba ahí en Noruega, aquello estaba en medio de la nada y lo que pude encontrar en el pueblo fue papel y lápiz, así que bueno, fue un poco así. Entonces, bueno, estos son como los primeros frotages que hice de la mina. Y luego lo que hice como segundo paso fue recoger algunas de las piedras que había en los alrededores y llevarlas al estudio para hacer moldes. Entonces, esto es como uno de los moldes más pequeños que tenía de una de las piedras, y lo que hice fue hacer el molde de la piedra y después el molde del molde, de manera que no quería reproducir las piedras con porcelana, sino que quería reproducir el espacio que había alrededor de las piedras como de manera que fuese como un poco una metáfora de las consecuencias que tienen los procesos extractivos en cuanto a la modificación del paisaje, ¿no? Que al final, bueno, pues todo esto, aparte de consecuencias sociales y consecuencias que pueden ser como a lo mejor más inmediatas, bueno, en realidad las más inmediatas son las consecuencias en el paisaje, que al final se queda todo como agujereado y realmente se cambia todo, porque si miráis, por ejemplo, en esta foto del principio, o sea, estas torres son torres, estas montañas son montañas de restos, no son montañas que había ahí en la mina, o en la zona de extracción, son montañas que se fueron creando a base de ir desechando lo que no se quería, porque cuando te pones a extraer mineral, extraes muchos otros minerales que no estás buscando, ¿no? Entonces yo sí que me acuerdo que pregunté, porque veía como que todo tenía muchos tonos verdes y rojos, que eso quiere decir que hay mineral, es decir, hay hierro o hay otro tipo de minerales que también se están extrayendo, pero se desechaban, y ya os digo que había montañas y montañas de escombro, o sea, no escombro al uso, pero bueno, escombro como de este tipo, ¿no? Eso tiene también como otra lectura, ¿no? También aquí hay como una estética también del rechazo, ¿no? Todo aquello inservible y que queda ahí de alguna manera olvidado, al igual que la propia mina ahora que está, bueno, por los problemas que haya tenido, pero que está ahora olvidada en su uso, ¿no? Es como eso que ya no sirve y que queda olvidado, y bueno, pues también tu función ahí un poco para prestar atención a eso que ya no tiene un uso real. Sí, a ver, allí no había nadie y no creo que nadie, o sea, no sé si en verano de repente los noruegos de vez en cuando les da por ir por allí y así, pero realmente era un sitio bastante apartado y que no había como algún núcleo urbano o de población cerca, o sea, lo había o lo hubo entonces, pero en estos momentos era todo como bastante, no abandonado, porque sí que había como de repente alguna casa y así, pero era todo como, bueno, como un poco vacío, ¿no? O sea, no era un sitio en el que tú vieses que allí vivía la gente en sociedad y había, no sé, un supermercado y correos y cosas así. Lo había, pero a bastantes kilómetros, como a 20 kilómetros de la mina y así, y realmente en los alrededores ya no quedaba ni nadie ni nada. O sea, quedaban las casas de los que habían sido los trabajadores y así, como un poco como modo de testimonio de lo que había sido, pero realmente por allí ya no había nadie. Es un trabajo de arqueología casi lo que hiciste también. Sí. Bueno, más que, o sea, arqueología en realidad no os cabe nada. O sea, cogí como unas piedras superficiales que había y ya, ¿no? Pero bueno, también está bien como que este tipo de sitios se conviertan, o bueno, o se puedan pensar también desde la cultura, ¿no? Desde la recuperación de estos espacios, por lo menos desde la cultura, porque a nivel económico o a otros niveles parece que ya no van a dar más de sí. Entonces, aunque no sea un sitio que esté como muy frecuentado, por lo menos
no se quedó, o sea, por lo menos hay como una intención detrás de que se guarde como el legado industrial de la zona. Y eso es importante, porque en realidad aquí está recogido a través del paisaje la historia de ese lugar, ¿no? Es algo que también podemos extraer o traer aquí a nuestra región para ver qué está sucediendo también, ¿no? Este olvido a partir de un paisaje como este, ¿no? Totalmente modificado y... Pero es distinto, por ejemplo, lo que pasaba allí y lo que pasa, por ejemplo, en la cuenca minera de aquí de Asturias, porque yo, por ejemplo, que soy de La Felguera, sí hay un núcleo urbano, sí hay gente allí viviendo, sí, no es que esté la mina en una montaña lejos y nadie pasa por allí, no, está allí. Y no digo que haya que volver a abrir las minas, ni mucho menos. Lo que digo es que no hubo una reconversión ni de la actividad económica ni de nada. Entonces, no es lo mismo cuando un espacio está en desuso y no está dentro del núcleo urbano que cuando un espacio está en desuso, está dentro del núcleo urbano y la gente vive allí, pero no hay ya como una ocupación, ¿no? O sea, quiero decir, la mayoría de las personas que somos de la cuenca, allí no hay realmente como una actividad laboral a la que te puedas dedicar, ¿no? O así. Entonces, bueno, casi vale más prestar atención a las partes donde están los núcleos urbanos que a esta que al final, bueno, pues un museo, pues muy bien, pero bueno... ¿El cobalto qué presencia tenía ahora en este punto de la mina? ¿Tú que ibas en busca del cobalto? Pues me sorprendió el color, porque yo pensé que iba a ser azul, pero luego cuando lo vi en rosa y lo vi en gris y así, pues la verdad que sí que me sorprendió. Pero ya te digo que es que estaba todo tan perforado y tan agujereado que les pregunté si tenían como posibilidad de seguir extrayendo cobalto y así. Dijeron que sí, pero que... Bueno, pues que las condiciones laborales que había en Noruega y lo que tendrían como que pagar, ¿no?, a la gente que trabajase allí y todo eso, que no les saldría a cuenta para extraer nada. Yeah. Entonces, por eso estaba también parado. Bueno, y de ahí la metáfora también del molde, ¿no?, que has sí, hecho tú con esa intención. Sí, porque al final es un vacío general, ¿no? O sea, quiero decir, tienes unos recursos que quieras explotarlos o no quieras explotarlos, no los vas a explotar porque no... Quiero decir, hay otros... No es que diga que hay que explotar los recursos, a ver si se va a entender ahora por otro lado, pero a lo que me refiero es que no es solamente que a nivel de recursos quieras o no quieras o puedas o no puedas, sino que hay otros agentes como son pues los sociales o los laborales, de derechos de los trabajadores, etcétera, que intervienen también y que son decisivos, ¿no? O sea, en realidad las minas de la cuenca, o sea, las del carbón y todo eso, las condiciones laborales, todo eso, se consiguieron mejores y mejoras por muchas luchas y por mucho movimiento obrero y por muchas manifestaciones y bueno, al final las cosas cambian o se acaban no solamente como por un agotamiento del recurso, sino por otros factores que en este caso son los laborales, pero también son los medioambientales. Seguimos. Sí. Bueno, estos son los moldes de las piedras y así, y esto es un poco una imagen un poco de proceso de cómo fui sacando todas estas piezas y así, porque claro, luego las ves todas juntas y parece que están como producidas en masa, pero en realidad las hice yo una a una artesanalmente. Estos son como las primeras piezas que empecé a sacar y aquí se ve un poco como el antes de cocer y después de cocer. Todas las piezas son de porcelana y bueno, como veis son reproducciones, o sea, al final tenía como unos 24 moldes o algo así, y a partir de esos 24 moldes luego iba combinando también las piezas, como se ve esta que está aquí, para ir haciéndolas como un poco diferentes, de manera que no pareciese que son todas las mismas, porque sí que todas salen del mismo molde, pero me parecía también como importante darles como un sentido único, ¿no?, a cada objeto, aunque tuviese, o sea, aunque quisiese expresar como esa
esa producción en masa, ¿no? o esa cosa como más masiva, pero que también cada una tuviese como su alma. Después, poco a poco, lo que fui haciendo fue ese degradado de azules y así, añadiendo pequeños porcentajes de cobalto a la pasta de porcelana. Entonces fui yendo desde el blanco más puro de la porcelana hasta el azul más oscuro, añadiendo estos pequeños porcentajes. Después de esta parte como más de minería de piedras y así, se pasó un poco a la minería urbana y a la minería de datos. Se fue un poco mezclando estas dos partes, ¿no? en este paso. Entonces, lo que hice fue estas piezas como que representan un poco como las carcasas de los teléfonos, ¿no? Unos dispositivos electrónicos, y el azul que se hizo para estas piezas se desarrolló con el cobalto reciclado de las baterías de los teléfonos móviles obsoletos. Entonces, para mí era importante como encontrar otras alternativas a la extracción que se pudiesen, por lo menos, valorar. Porque luego también hay muchas opiniones alrededor de los procesos de reciclaje, porque no siempre el reciclaje es menos contaminante que la extracción. Entonces, pero hay que mirarlo, ¿no? Hay que mirarlos todos, porque no siempre es así, pero eso no quiere decir que nunca sea así. Entonces, bueno, sí que me interesé por los procesos que había de reciclaje de cobalto, y había un montón de procesos, desde decantaciones hasta incluso procesos motores. Había un montón de estudios, sobre todo de universidades que habían hecho como pues tesis doctorales incluso, que habían puesto como el foco en eso, ¿no? En cómo se va a sacar el cobalto de las baterías de los teléfonos móviles. Y ya os digo que había muchísimas técnicas, encontré varios estudios. Lo que pasa que, bueno, luego eso eran como estudios que probaban, ¿no? Se puede sacar así, pero después, cuando lo tienes que sacar de manera industrial, otra vez, a nivel masivo y así, pues claro, al final son empresas que se dedican a la minería urbana, que extraen los minerales de los aparatos electrónicos que están sobre la superficie y que se dedican a extraer cobalto como extraen otro tipo de minerales que también tienen estos aparatos electrónicos. Y no siempre los procesos son tan limpios como se quiere ver, ¿no? Como se espera, ¿no? Con la palabra. Sí, porque parece que cuando dices reciclar dices, pues esto seguro que es bueno. Y no es que no lo sea, pero no todos los procesos son limpios, es lo que me refiero, porque si, por ejemplo, en el caso del cobalto no, pero si tienes que refinar un material o lo que sea para sacar otro, desde humos hasta... O sea, quiero decir que al final, esto lo digo porque leí como muchos artículos en los que se oponían como las dos opiniones, ¿no? Desde los que decían, no, es mejor reciclar aunque se contamine todo esto, etcétera, etcétera, y otros decían, no, en este caso casi vale más que se extraiga que tal. Entonces, yo tampoco es que tenga una opinión 100% para una o para otra. Creo que dependerá de cada caso y habrá que ver como todo el contexto, ¿no? Porque, bueno, pues si de repente tienes como que... Me refiero sobre todo a las refinerías, ¿no? Cuando tienes como que quemar un montón de cosas para sacar algo, pues igual tampoco es la alternativa, y quizá la alternativa es incluso otra cosa que no tenga nada que ver ni con la extracción ni con el reciclaje. Pero bueno, tampoco, vamos, que yo hago porcelana, no voy a... O sea, no, a eso habrá que mirar en otras fuentes. Entonces, bueno, un poco también para ligar un poco como el uso o la presencia de cobalto en los teléfonos, en los dispositivos electrónicos, en los teléfonos, y cómo nuestra relación con los teléfonos suele ser muy personal, pero toda esa parte como íntima no está, parece como que no tiene un lugar, ¿no? Que es una cosa como abstracta, que mandas un mensaje, pero aunque lo veas en la pantalla que estás escribiendo unas letras, parece como que no tiene lugar, que no existe, que está como en una nube, ¿no? Porque de hecho te lo dicen, súbelo a la nube, y como que la nube realmente es el aire y no lo es. O sea, hay un montón también de aparatos también muy contaminantes que son los que se encargan de almacenar
toda esta información, y me interesaba no solamente ya eso de cómo se almacenaba nuestra información, sino cómo nuestra información íntima se leía o se traducía a través de nuestro uso, ¿no? Y cómo estos aparatos al final creaban como unos perfiles de nosotros en base a hipótesis de quiénes somos. Entonces, para intentar entender esto, lo que empecé a hacer fue analizar la relación corporal entre nosotros, o sea, entre lo que es lo más físico del humano y la máquina, ¿no? Que es en este caso el teléfono. Entonces, la relación que tenemos siempre es a través de las manos. Siempre hay como una serie de movimientos que hacemos sobre la pantalla del teléfono, que es como una especie de coreografía que parecía como que no estaba descrita, ¿no? O que no estaba escrita o que no estaba registrada. Entonces, bueno, empecé a hacer como este registro de los movimientos que se hacen sobre la pantalla del teléfono cuando interactuamos, y así poco a poco, al principio era de una manera muy narrativa. Yo tenía una libreta y el teléfono, y cada vez que me llamaban o yo tenía que llamar o tenía que tocar el teléfono, iba como escribiendo y describiendo esos movimientos. La inmensa cantidad de veces y maneras que tocamos el teléfono ya poco a poco hizo que eso se cambiase desde una narrativa, es decir, como desde una especie como de literatura, a un lenguaje más simbólico, porque era demasiado y era todo el rato. Entonces, pues en vez de escribir, deslizo el dedo hacia arriba para desbloquear el teléfono, pues ponía una flecha hacia arriba. Y entonces luego cuando me metía, no sé, a llamar a alguien, no decía ya, voy a llamar a no sé quién, y entonces toco aquí, pues el icono de un teléfono. Entonces poco a poco se fue creando como este lenguaje de signos, que es un poco como una especie como de jeroglífico digital o así, pero vaya, que es como una especie de diario digital. Fue un registro que hice durante 2 meses y bueno, al final salió un poco este tipo de piezas. Como me parecía que todo era como una especie de traducción también de nuestra intimidad, y la intimidad siempre, no siempre, pero bueno, sí que se puede relacionar con esta parte también como de los paisajes, ¿no? Los paisajes afectivos. Por eso esta pieza es la que lleva el nombre de la exposición, paisajes afectivos. Y para hacer los azules utilicé diferentes recetas de cerámica para poder llevar como no solamente un azul, sino como unos degradados que pudiesen, que pudiesen llevar a la idea de paisaje, a la idea de las degradaciones. Esto es un registro que hice de las huellas, porque al final se toca mucho el móvil, pero se toca normalmente con estos 4 dedos. Entonces, durante esos 2 meses sí que llevé como un registro de las huellas dactilares. No pensaba que se fuesen a borrar, pero de tanto usarlas, pero sí que me parecía importante como dejar esa huella física dentro de aquel proceso que también era bastante abstracto por lo performativo. Y bueno, y al final llegamos a la exposición. Y aquí, bueno, pues puse un poco en conjunto la parte de las piedras y la parte de los teléfonos móviles, junto con una pieza del museo que era un jarrón de Talavera, también por hacer un poco referencia a ese uso tan tradicional del cobalto en la industria cerámica, ¿no? Sí que es verdad que en esta sala hay como un paisaje más terrenal, luego nos pasamos a otro espacio más, no sé si celestial o sí, un poco sí, más esta es la alturas. parte de la minería de datos, ¿no? Donde se analiza eso que se empezaba un poco con los teléfonos móviles, de esta parte como de la relación que tenemos con el teléfono y cómo se convierte como una especie de contenedor de intimidades, y cómo esas intimidades se utilizan se utilizan a través de los algoritmos para transformar esa intimidad en mercancía que se vende, o sea. Sí. Entonces, bueno, quería recrear como un espacio así un poco mágico, ¿no? Un poco espacial. Entonces, utilicé también estas piedras de cristal, que son parte del crisol de la fábrica de la Real Fábrica de Cristales de la Granja ahí en Segovia, y porque también me parecía importante como poder tener piedras de cristal, o cristal, el material cristal dentro de la exposición, ya que el cobalto siempre fue con la cerámica, que es más lo que yo domino, pero también el vidrio fue un sector importante en el desarrollo del uso del cobalto.
Y bueno, luego lo que hice fue pues un poco esto, plantear esta máquina como de revelaciones digitales. Es una máquina interactiva en la que bueno, el público puede interactuar a través de dos lecturas, ¿no? La máquina lo que hace es leer las huellas dactilares y leer el teléfono. Y en base a esa información, lo que hace es una interpretación de quién eres. Igual que los algoritmos hacen una interpretación de quién eres en base a tu uso del teléfono, ¿no? Si entras en una aplicación, si hablas con alguien, el tiempo que hablas con alguien, todo ese tipo de datos objetivos se interpretan y se traducen en un perfil que tenemos todos asignado. Y me parecía también que eso era muy parecido a cómo los horóscopos hacen también como esas asunciones, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues en el caso de los horóscopos es como una interpretación de datos objetivos, que son la posición de las estrellas en el momento en el que naces, para decir quién eres. Pues eres Aries y entonces tienes muy poca paciencia, pero eres un gran líder ¿no? y te gusta la pizza con piña, porque realmente hay como todo tipo de atributos que se le da a los horóscopos sin sentido o con sentido, o sea, da igual. O sea, da igual la veracidad, simplemente es que hay una literatura y hay una narrativa y hay una hipótesis y una descripción, y entonces es esto. Y me parecía que era eso, muy parecido a esta parte de los horóscopos, de cómo el algoritmo o las inteligencias artificiales hacen esas lecturas. Entonces, bueno, lo que hice fue plantear 12 signos que se basaban, pues eso, en nuestro comportamiento digital. Está el liker, está el clicker, está el lurker, está el scroller. Son un total de 12 y, bueno, tendréis que ver cuál es el vuestro. Y, bueno, luego a la hora de plantearlo, pues, bueno, lo hice así como con estas cajas así. Quería también como un ambiente un poco esotérico, ¿no? Como si fuese una especie de mesa del tarot con el terciopelo y así. Y bueno, estas son un poco las piezas. Dentro del atrio teníamos este cuadro de la Inmaculada. Lo escogimos por el uso del azul en el manto, ¿no? Que siempre parece que el azul es el azul es el color que se utiliza para el manto de la Virgen, y también por todo lo que este tipo de imaginería representa, ¿no? En cuanto a lo celestial, a lo elevado, a lo mágico casi, a las creencias. Y bueno, para cerrar un poco la presentación y que podamos hablar entre todas, se hizo esta pieza específica para el cuadro con flores de porcelana. Aquí no se ve bien porque el cuadro está un poco lejos, pero en la parte de abajo hay como un ramo de flores que están como alrededor de una representación de lo que parece que es la luna, y lo que hice fue un poco, pues eso, un guiño a los colores y a las flores que estaban en el cuadro. Y listo. Gracias. Bueno, a veces detrás de un proyecto en el que solo vemos lo que es el resultado final, parece que no hay una construcción como habéis comprobado, no tan conceptual realmente como la que encontramos en el proyecto de Noemí, ¿no? En este sentido, bueno, Blanca ha construido un texto maravilloso para el catálogo, en el que, bueno, además de lo que nos ha contado Noemí, aporta toda una bibliografía y relaciona, ¿no? con la teoría más actual muchos de estos conceptos que para muchos, y yo me incluyo porque antes de llegar al proyecto era muy ignorante, están ahora en activo y convivimos con ellos realmente sin saberlo, ¿no? Desde esta tipología de minería que planteas, ¿no? o que se plantea en este proyecto y que desarrollas también hasta, bueno, otros conceptos que nos ligan con teorías actuales que están además, bueno, pues criticando la situación actual que tenemos o por la que estamos atravesando y de la que somos partícipes, ¿no?
Bueno, fundamentalmente yo creo que a mí lo que me interesa es cómo el trabajo de Noemí visibiliza precisamente todos esos procesos extractivos que subyacen y que han atravesado toda la historia del arte hasta llegar hasta la actual cultura digital, ¿no? O sea, desde ese momento tan claro de las minas de Noruega, que en su día, que ya ese último cuarto del siglo XVIII abastecían pues, como el 80% del cobalto del mundo, y de ahí ¿no? se iba extendiendo, y ahí de hecho entran como esos puntos de fuga también, incluso con las iconografías y demás que conectamos en la exposición, hasta pues el momento actual de cultura digital, donde hablamos de las minas del Congo, que es de donde sale la mayor parte del cobalto en este momento, con China, de hecho, como el país esencial de importador y exportador de ese cobalto, ¿no? Y que casualmente, además, conecta el punto de China con la propia porcelana, ¿no? Esta porcelana azul y blanca, que también es china durante la dinastía Tang, es cuando comienza, y luego durante la dinastía Ming es cuando especialmente comienza a ser el foco, digamos, de imitación, incluso, no solo exportador, sino también de imitación de este tipo de porcelana, ¿no? A lo largo de toda Europa, y a día de hoy, pues eso, China también es el principal país exportador, importador o productor casi, digamos, de cobalto proveniente de esas minas del Congo, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo me parecía muy interesante, y una de las cosas que en mi trabajo siempre insisto es cómo cuando analizamos y cuando trabajamos desde el aparato teórico en la cultura, toda la transición socioecológica, como hay que hacerlo siempre poniendo sobre la mesa alternativas y posibilidades. Y precisamente el trabajo de Noemí con esos procesos de reutilización y reciclaje de cobalto hablan de eso, más allá de lo efectivo o no que pueda ser en muchos casos este tipo de minería urbana, que por cierto no tiene nada de nuevo tampoco. La minería urbana es algo que ya lleva desde los años 80 sucediendo en Japón, y que ya se hablaba de ella en los años 60. Hay una teórica especializada, una arquitecta y urbanista, Jane Jacobs, que ya en 1961 hablaba de las ciudades como las minas del futuro, ¿no? Y de la importancia de entender precisamente las ciudades como, pues, como esa minería del futuro. Entonces, más allá de lo eficaz o lo efectivo que puedan ser ese tipo de procesos, dependiendo de cada caso, yo creo que aquí lo importante es el ofrecer alternativas, el pensar en clave de posibilidades, y en cómo desde la propia cultura tenemos también que ser parte, ¿no? de ese motor de cambio, a partir de pues, ofrecer ese tipo de, digamos, de herramientas, y sobre todo el ser conscientes también de cómo es indisociable la cultura del extractivismo, y cómo hablar de descarbonización tiene que ver también con pues, desextractivizar también nuestros propios procesos culturales. Noemí ahora hablaba además del estudio que ella lleva a cabo antes de ponerse a trabajar, y cómo descartas y acoges una opción u otra, ¿no? Con lo cual, detrás de una propuesta artística hay también un trabajo científico realmente, con lo cual es una unión que no solo se da en el propio desarrollo del proyecto, sino que está presente también en la propia conceptualización del mismo, ¿no? Y pasando por esa historia del arte de la que hablábamos. Desde ese momento en el que el azul cobalto se emplea pues, para estas cerámicas tan maravillosas, ¿no? Y sobre todo pensando en las chinas, cómo se importa el trabajo, pero también los temas, y cómo, pasado el tiempo, volvemos otra vez a China, y lo hacemos a través de otro medio que es el tecnológico, ¿no? Es como un círculo que se cierra y que parece que estamos abocados a que continúe de una manera u otra. Y el arte, en esta ocasión, a través de la obra de Noemí, tiene una implicación directa que conecta esos tiempos, y que también, bueno, pues abre puertas, ¿no? a nuevos interrogantes por los que ahondar, y que puedan pues,
pues no sé si mejorar, pero por lo menos en ocasiones sí paliar, ¿no?, una situación de la que podemos ser todos partícipes en mayor o menor medida. Bueno, no sé, o sea, quiero decir, no sé hasta qué punto real desde la cultura se va a poder paliar todo esto, porque me parece que es como, desde mi entendimiento, como inalcanzable, o sea, que realmente se pueda llegar como a una acción o a un resultado realmente efectivo. Pero lo que está claro es que es necesario, y que solo porque quizá no vayas a encontrar como resultados tipo, pues ya no se va a extraer más cobalto en el Congo y ahora de repente, ¿no?, aunque quizá no se vaya a llegar a ese tipo de resultados, es súper necesario que desde la cultura y desde el arte se traten estos temas, y más que se ofrezcan soluciones, que se planteen bueno, pues debates, ¿no?, o que se planteen pues puntos de vista o opiniones incluso, sí, porque si no parece que siempre va a estar el único discurso hegemónico, y no es así, ¿no? También el resto del planeta tendrá algo que decir. Entonces, bueno, creo que desde el arte o desde la cultura se le puede dar un poco más de voz y atención a lo que pasa como en lo social, ¿no?, o en la sociedad, más allá pues por decir, de las grandes tecnológicas, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de la extracción de cobalto en el Congo sí que lo abrí, o sea, cuando estaba mirando, evidentemente era muy consciente del problema que supone, que no se tiene una solución a ningún tipo de plazo, pero claro, en un momento también del proceso tienes como que decidir, ¿no?, si tu proyecto va a tener un corte más político o si va a tener un corte más material, porque aunque aúne todo y diese todo, después a la hora de plantear las piezas hay que decidir. Y decidí, aun siendo consciente, no meterme mucho por ahí, porque me parecía que me podía meter a lo mejor también en un sitio del que quizá no iba a saber cómo resolver de manera plástica, con las manos. Sí. Entonces, bueno, por eso tiré más como por la parte material, ¿no? Pero no, o sea, quiero decir, están las minas que se consideran como legales, ¿no?, o del gobierno, y están las otras minas que se consideran como artesanales o ilegales, pero es que realmente ninguna de las dos realmente cumple del todo como con unos mínimos humanos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y en parte es también, o sea, quiero decir, nosotros no es que seamos responsables de todas las situaciones, pero realmente el estilo de vida como hiperconsumista y hiperconsumista digital, o sea, no tiene que ver también, ¿no? Realmente si no se vendiese o si no los necesitásemos, no habría este problema, ¿no? Pero bueno, no sé, por eso digo que no sé exactamente cómo se va a resolver, si a través de la educación se pueden plantear otras líneas, ¿no?, o una sociedad diferente, no lo sé. Pero bueno, desde el arte por lo menos vamos a sacar el tema. Y focalizar. Y luego, bueno, estamos hablando de la parte más conceptual, pero luego tu trabajo como ceramista realmente es maravilloso, porque en ese paisaje de las carcasas de móviles, realmente cada pieza es una pieza única, cada una tiene un matiz de azul diferente, incluso las formas, las piedras, si se fijaban en las fotografías, tienen diferentes texturas, con lo cual luego además a la vista, más allá de que luego el mensaje pueda ser, bueno, una vez que ahondes en él más crudo o menos, tu propuesta artística realmente es muy hermosa. Gracias. Y trabajas, es verdad que, bueno,
tu formación es desde la escultura, pero te has especializado además en un campo muy concreto, que los resultados que vemos en el museo en cada una de las piezas son exquisitos, con lo cual, bueno, en ese sentido también es una exposición que parece que estamos dándole toda la carga a lo que es el concepto, pero que visualmente es extraordinaria, y bueno, también es necesario, ¿no?, reforzar esa idea de que una vez que se conoce el mensaje y la idea que hay detrás, el disfrute de estas piezas como espectador es maravilloso. Yo ahí además quiero matizar que me parece esencial que la exposición esté inscrita en un museo como el de Bellas Artes de Oviedo, porque comentaba, de Asturias, porque comentaba además, Gabino, tú hablabas de arte ultracontemporáneo, ¿no? Y a mí me gusta mucho insistir en cómo el arte siempre ha sido contemporáneo, ¿no? Y precisamente yo creo que esta exposición habla muy bien de esa importancia de atravesar presente, pasado, futuro y dar esos saltos históricos para que precisamente se entienda eso, ¿no? Lo contemporáneo del arte de siempre, y la importancia de trabajar proyectos de arte contemporáneo en museos más históricos y donde precisamente se entiendan esas líneas, digamos, de continuidad, ¿no? Y la importancia precisamente de comprender el arte para analizar la historia y para analizar así el momento en el que nos encontramos también, ¿no? Sí. Estuvo, o sea, quiero decir, fue para que eso también estuviese como más claro dentro de la exposición y así. O sea, la aportación de Blanca fue no solamente el texto, que le da como un contexto teórico, ¿no? Y también se plantean ideas desde la escritura, pero también fue muy importante que ella pudiese aportar esa parte como de la historia del arte y el que como esa voluntad de decir, bueno, ya que estamos en este museo y que hay todo este uso de lo que estábamos hablando realmente, que es como del uso del cobalto a lo largo de la historia del arte, el poder hacer como esas conexiones más, no más fáciles, pero como que fuesen como más... sí, que estuviesen como un poco más claras, ¿no?, más evidentes para el espectador, que de lo que se estaba hablando, desde lo que se estaba leyendo como una contemporaneidad, en realidad siempre fue contemporáneo y se estuvo utilizando a lo largo de toda la historia del arte. Entonces, Blanca sugirió que pudiésemos utilizar obras del museo, tanto de cerámica como quizá también de otros medios, como fue en el caso del cuadro de la Inmaculada. Sí, realmente hay una continuidad, ¿no? Es como si te insertaras o formaras parte de esa historia del arte que constantemente se está construyendo, ¿no? Esa contemporaneidad quizás tiene ahí su peso más real, y a mí personalmente la incorporación de las piezas del museo, por un lado, refuerzan ese proyecto específico para el museo, pero además, bueno, es que cobra sentido también con el entramado de toda la exposición, ¿no? Con lo cual, bueno, precisamente además uno de los... Luego, además, en la sala, en la primera sala, tú acabas con un panel que hemos olvidado un poco, pero que también con esa presencia de las flores, ¿no? El de no me escribas más, ya estoy, que lo hemos olvidado, es también esa presencia de las flores nos lleva también al barroco, ¿no? Es como otra forma de acercarse y de reinterpretar momentos ya vividos, ¿no? Y traerlos y hacerlos muy, muy contemporáneos, que, bueno... Es algo muy interesante.